Hay veces en las que vestir parece simplemente imposible. Ponemos todo el empeño en combinar bien nuestra ropa, tener un buen ajuste, estar de acuerdo a la ocasión que vamos a vestir y al final 1000 pequeños detalles nos destruyen por completo el outfit. Cuellos de camisa que se revelan, plaquetas flácidas y sin estructura que rompen la vertical, botones del cuello que no cooperan y están apretados y nos ahogan. Hoy voy a mostrarte 7 simples hacks que acabarán con varios de esos problemas. A continuación. Si recién descubres mi canal, bienvenido, yo soy Gustavo Ortiz y esto es Gusto Clásico. Aquí doy consejos honestos y prácticos de estilo para ayudarte a ti a obtener tu imagen ideal. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, considera suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video en el futuro. Ese cuello de camisa no se quiere quedar elegantemente erguido. Para evitar eso y mantenerlo erguido todo el día, compra velcro autoadherible. Córtalo por mitad usando unas simples tijeras y úsalo para unir tu cuello a la parte de abajo de la camisa para que se quede así en su lugar y bien erguido. Esto mantendrá el cuello de tu camisa erguido todo el día, no se nota que llevas el velcro y es reutilizable hasta alrededor de 5 veces aproximadamente. Este es un look muchísimo más elegante y pulido que este otro, además de que el cuello bien erguido te ayuda a enmarcar y mostrar tus facciones, tu rostro, que es tu recurso más importante. Presúmelo. ¿Y qué hacer si la plaqueta de tu camisa está flácida y caída? Una camisa luce mucho más cuando las líneas rectas de la misma permanecen rectas. Esta es la razón por la cual el truco de la línea perfecta que vimos en este otro video funciona y hace que todo se vea mejor. El truco es alinear la plaqueta con el cinturón y con la bragueta de tu pantalón. Funciona bastante bien porque te ayuda a generar una vertical fluida por todo tu torso. Existen algunos productos que prometen resolver este problema y de hecho lo hacen bastante bien. Quizá demasiado bien. No sé por qué no termina de convencerme la idea de este producto. Siento que le resta naturalidad a la camisa, al movimiento, pero algún día lo probaré. Sin embargo, tengo una mejor opción y muchísimo más económica definitivamente, porque traer esto, por lo menos aquí a México, cuesta como $59 más los 25 que cuesta el producto. Bastante costoso. La opción que yo te ofrezco es que simplemente almidones tu camisa para darle una estructura adicional. Es algo que se hace desde hace mucho tiempo, que ha funcionado muy bien. Le funciona a los militares, le funcionaba a nuestros abuelos y hoy te va a funcionar a ti. Pero si le prestas especial atención a esta parte de la plaqueta, pones muchas capas de almidón y lo planchas y la replanchas y pones otra capa y la replanchas, esa plaqueta va a quedar muy erguida. Es como si le hubieras puesto moco de gorila a tu cabello. Es el mismo exacto efecto. Se ve muchísimo mejor y definitivamente te va a ayudar a mejorar tu imagen y verte muy guapo. En serio, muy guapo. Seguro te ha pasado que tienes prisa, te quieres poner una playera y está arrugada. Una de las grandes ventajas por lo que una playera es una buena opción es porque es muy práctica. La tomas, te la pones y te vas. No tienes ni siquiera que abotonarla. Es bastante sencillo de vestir y de combinar. De hecho, lo más común es que no esté arrugada una playera. Son como mágicas. La sacas de la secadora y te la pones. Está lista. Pero hay algunas ocasiones en que las guardaste en el cajón y no quedaron bien, se empiezan a arrugar y entonces vienen los problemas. Pero te tengo un par de soluciones muy sencillas. Una es que si no te has bañado, simplemente cuelga esa playera en un gancho, métela contigo a la regadera, bueno, afuera de la regadera para que no se te moje, pero el vapor de tu regadera va a hacer que la tela empiece a hacer sus cosas mágicas. Lo único que tienes que hacer al final es pasar la mano por encima, alisarla un poco y listo, va a quedar planchada. Pero si esa no es opción, si ya te bañaste y después estás vistiendo, simplemente toma un atomizador, rocía tu playera puesta sobre ti y con una secadora de cabello, sécala. Va a quedar súper lisa. Adiós a la plancha. Playera perfecta en poco tiempo. ¿Qué hacer si tienes una camisa que se te transparenta? Yo sé lo que es tener una camisa de un tejido bastante abierto, muy fresca, muy bonita, pero se alcanzan a ver tus pezones. No es agradable. Este tipo de camisas son tan delgadas y tan ligeras que una camisa interior también se nota. De hecho, las blancas se ven muchísimo y hacen que el resto de la camisa se vea de muy mala calidad. Parece que no te queda de otra más que tirar esa camisa. O, ¿qué tal si en lugar de eso compras unas de estas camisetas interiores invisibles?
Hay de varios colores que se asemejan bastante a distintos tonos de piel y es muy probable que encuentres uno muy parecido al tuyo, lo cual hace que casi no se note la camisa interior. Y digo casi, porque sí se nota un poco, pero en realidad quien lo nota es porque está fijándose si la traes, no porque te vio de manera casual y lo notó así. Asunto resuelto. Ahora vayamos a uno que es una verdadera tortura. ¿Qué hacemos cuando el cuello de nuestra camisa no encaja en ninguna medida estándar? Te pongo mi ejemplo. Para mí, las camisas que son de un cuello 15,5 me quedan chicas del cuello, pero las que son de un 16 me quedan bastante grandes, se ven mal. ¿Qué hacer? ¿Camisas 15 3/4? Nunca he visto una. ¿Qué otra opción tengo? ¿Mandar a hacer una camisa de mi tamaño? Esa es una buena opción, pero no es una opción viable para todo el mundo. No todo el mundo tiene a la mano un lugar donde hacerse camisas buenas. Pero hay una forma muy sencilla de lidiar con esto, y es que simplemente tienes que quitar ese botón y recorrerlo lo más que puedas hacia afuera. Mira todo ese espacio que tienes ahí. Todo ese espacio podría ser para comodidad de tu cuello. Y si eso no es suficiente, simplemente compra uno de estos expansores de cuello elásticos y me agradeces después. Siguiente. Este es más como un berrinche. ¿Qué hacemos cuando eres bajo de estatura y lo que quieres es doblar tus jeans porque te gusta cómo se ven doblados? Seguro has escuchado los mismos consejos que incluso yo he dado aquí, que si doblas tus pantalones, rompes la vertical y te vas a ver un poco más pequeño de lo que eres. Y esto es cierto, pero no del todo, porque hay un doblez en específico que es tan pequeño que va de acuerdo a tu estatura realmente y no te va a interrumpir tanto tu vertical, te va a dejar hacerlo. Te explico cómo hacerlo. Primero, debes doblar la mayor parte de la tela excedente de tus jeans hacia adentro y dejar solo un poquito asomándose ahí afuera, prácticamente la costura y un poquito más. Ahora vas a tomar esa parte que quedó por fuera y la vas a doblar por encima del pantalón. ¿Listo? Ya lo tienes. Es un doblez que prácticamente no se nota que lo hiciste de esta manera, no hay tanta tela excedente, no está muy bultoso. De hecho es uno de mis favoritos, a pesar de que no necesito hacerlo por estatura. Se ve muchísimo más elegante, más limpio, se ve muy bien. Y por último, ¿qué hacemos cuando tenemos un pantalón que nos encanta? El color está increíble, todo está genial, pero de la parte de abajo está demasiado ancho y demasiado largo. Todavía no hemos tenido tiempo de llevarlo a ver el sastre. En realidad eso es lo que deberíamos de hacer. Siempre hay que llevarlo al sastre para que te lo hagan bien a tu tamaño y todo eso. Pero no todos vamos siempre. Yo soy un sujeto bastante decidioso y tardo mucho tiempo en cumplir ese objetivo. Así que, ¿qué hacemos mientras? Bueno, te voy a enseñar un doblez con el cual vas a por completo solucionar ese problema. Lo llamo yo como el doblez pinchado. Primero pellizca un costado del pantalón, a mí me gusta que sea el interno, para que atrapes el exceso de tela. Es algo similar al fajado militar. Por cierto, en este otro video que tenemos por acá hice una reseña sobre varios tipos de fajado. Ahí viene el militar, así que puedes ver la similitud. Ahora el siguiente paso es que lo dobles hacia atrás, se va a ver más elegante hacia atrás que hacia adelante, y mantengas la presión para que no se deshaga este pinchado. Esta es la parte del pinchado. Ahora por último, la parte de abajo, sin soltar lo que estás presionando, vas a doblarlo una y otra vez hacia arriba. Y listo, ya no pareces más un paracaídas. ¡Hey! ¿Sigues aquí? Ya se acabó el video. Bueno, es que no me despedí, ¿verdad? Antes de despedirme, déjame recordarte suscribirte al canal, activar las notificaciones porque ya no te van a estar avisando. Y yo por el momento me despido, pero te recuerdo, mantén siempre simple y clásico.